noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión analizaremos un tema un tanto desconocido de la vida internacional de México, pero que va creando cada vez más importancia para las comunidades y para las regiones de nuestro país, y me refiero a lo que denominaríamos la diplomacia estatal. Los estados de la República cada día tienen vinculaciones más estrechas con el mundo, dependen más de lo que ocurre en el mundo, y dependiendo de su posición geográfica y su tradición, por ejemplo, migratoria, van teniendo una serie de acciones que los vinculan al mundo cada vez de manera más intensa. Y qué mejor que contar con la presencia de mi amiga Amalia García. Muy buenas noches, Amalia. Gracias, qué gusto estar aquí. Quien, como saben ustedes, gobernadora del estado de Zacatecas, uno de los estados pues, sin duda más vinculados al devenir del mundo y concretamente pues, a la migración con los Estados Unidos. Así es. Así es que después de este pequeño corte, las noticias de la semana, regresamos con Amalia García. En sus orígenes, la meta del Servicio Exterior mexicano fue lograr el reconocimiento del México independiente por parte de los estados más importantes y además por su peso religioso de parte del Vaticano. Después, preservar la integridad del territorio, la defensa de la soberanía y la legitimidad del gobierno propio. Más adelante, se consagró a mostrar una imagen de un México reorganizado, con visión de justicia social y con proyectos de desarrollo. Derivadas de la doctrina Carranza y preocupados por no condicionar el reconocimiento de gobiernos a cambio de concesiones ominosas y de reivindicación de los derechos soberanos del Estado sobre sus recursos naturales, la diplomacia mexicana se consagró a postular principios de manera perseverante hasta lograr convertirlos en norma internacional dentro de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la Organización de Estados Americanos. Estos principios terminarían quedando establecidos en nuestro texto constitucional. Si uno observa la geografía tan rica y compleja de México, podría uno quizá pensar de una forma muy estratégica, diciendo, bueno, vamos a vincular a la península de Yucatán con el Gran Caribe y tratar de hacer lo que sea el corazón del Caribe. Desde luego los estados fronterizos con los Estados Unidos, pues como gran puerta de entrada de ese comercio tan voluminoso que hay. Y así podríamos definir quizá Chiapas, a Tabasco, con la vinculación tan intensa que históricamente han tenido con Centroamérica. Pero el caso de Zacatecas, que está en el corazón, en el mero centro de la geografía mexicana, tiene una serie de características muy curiosas. Es el estado que proporcionalmente tiene más personas fuera del estado, creo que es uno. Por cada zacatecano que vive en Zacatecas, hay uno que vive en Estados Unidos o en algún otro sitio de la República. ¿Qué demanda eso de una gobernadora, como fuiste tú, de ese estado? ¿Y qué posibilidades tú observas de aprovechar esa geopolítica mexicana desde el punto de vista estatal? Absolutamente sí. Zacatecas es un estado que tiene una historia vinculada al mundo. Desde la época de la colonia, el vínculo era por la plata, por la minería, claro, a través de la nao de Acapulco o de China o de Manila, o como se le quisiera decir, a través de la relación con España. Enrique Semo decía que no se puede explicar el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial sin esa minería riquísima que llegó a Europa e impactó en su economía. Pero es cierto que hoy, en los últimos 100 años, un elemento que caracteriza a Zacatecas es su migración. La mitad de los habitantes tenemos a otra mitad en Estados Unidos. Y digo tenemos porque todos tenemos familia en Estados Unidos. Yo tengo primos, tíos. Es un caso muy curioso porque no está vinculado a un momento de crisis económica en México o a una situación de atracción de mano de obra en Estados Unidos, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial. Es anterior incluso la migración o la tradición migratoria zacatecana, ¿no es cierto? Es cierto. En los estudios que hemos hecho, y además por las propias historias que cada familia tiene, lo que detectamos es por lo menos desde principios del siglo XX, 1900, 1912, 1915, ya se daba esa migración. Yo cuento una anécdota personal. Uno de mis abuelos, el papá de mi madre, cruzaba a Estados Unidos pagando 1 centavo en el puente, en el bordo, como le dice la gente. Pero esa tradición ha continuado. Claro que la Segunda Guerra Mundial sí impactó, porque fue una migración de braceros que necesitaban
Estados Unidos por la mano de obra. Y lo lamentable es que en esta migración que se daba ir y venir y que formaba parte de la economía de una región del hemisferio norte, con las distintas leyes, especialmente a partir de la Simpson-Rodino, ha significado cada vez más adversidades, más discriminación, más resistencias, pero al mismo tiempo la necesidad de la mano de obra en la Unión Americana, que lo que significa es un pago ínfimo, la falta de reconocimiento a sus derechos laborales, a sus garantías sociales. En realidad es una necesidad para Estados Unidos esta mano de obra, incluso en plena crisis económica y con el impacto de los últimos años lo necesitan, pero lo que ha significado es condiciones realmente muy graves para los migrantes. Yo creo que este es un gran tema de la relación bilateral. No podemos admitir que se trate como un asunto de política interna de Estados Unidos, porque no lo es un asunto de la relación bilateral y además la migración es un fenómeno mundial que ha existido siempre en toda la historia de la humanidad, que seguramente seguirá existiendo más con la globalización. Por lo que nos narras, incluso de los orígenes de la migración zacatecana, durante décadas enteras hubo lo que llamaríamos circularidad. La gente salía de Zacatecas, trabajaba un periodo en Estados Unidos y regresaba a su casa. Absolutamente. Lo cual ya se rompió. Llevamos ahora sí claro, unos 15 años o por ahí por lo menos en que ya si cruza uno ya se queda es y se una lleva a gran su victoria familia. Y Así busca es. atraer a su familia. Es cierto. Y las remesas, por lo tanto, también están cayendo, porque ya no hay a quién mandarle del lado mexicano. Han empezado a disminuir, que claro que por supuesto el reto que uno tiene gobernando no es que las remesas aumenten, uno no quiere que se vaya la gente, Claro. Uno quiere que se quede la población. Que hagan bien su vida en México. Y ¿sí? lo que yo intenté, y creo que es un esfuerzo que debería continuarse con una visión nacional, es que los migrantes tienen hijos que ya adquirieron 2 lenguas, tienen 2 culturas, tienen 2 raíces. Conocen 2 sistemas económicos. ¿sí? Por supuesto, cómo hacer que mantengan su raíz mexicana, pero lo que adquieren del otro lado, que también se convierta en un enriquecimiento nuestro. Y el esfuerzo que yo hice fue, por ejemplo, en un estado que tiene poca agua, que tiene una zona semidesértica tremenda, poner el acento en las tecnologías de la información, en el conocimiento del siglo XXI, para que nuestros jóvenes, que ya tenían 2 idiomas, pudieran además prepararse para que pudiéramos hacer software en Zacatecas y que tuviéramos la posibilidad de crecer económicamente a partir de este fenómeno de la migración, que impacte en las familias y en la cultura de toda la población, pero que lo viéramos no solamente y no solo lo viviéramos como una adversidad, sino como algo que ya adquirimos y que nos permitiera que tener 2 idiomas, tener 2 culturas significara que con el conocimiento del siglo XXI formáramos a los jóvenes y que se quedaran en Zacatecas y que desde ahí ese conocimiento y esa aportación con software y con servicios pudiera significar un ingreso económico que no les obligara a irse. ¿En tu experiencia hay algún, digamos, un momento de desarraigo? Digamos, la segunda generación se desarraiga de México, la tercera, o mantienen sus raíces y sus contactos independientemente de las generaciones que pasen. ¿Cuál fue tu experiencia como gobernadora? La experiencia es que sí existe la posibilidad del desarraigo. Y digo posibilidad porque los padres y los abuelos hacen todo para que no suceda eso. Y se han agrupado en Estados Unidos en clubes y en federaciones que no solamente son para el envío de remesas. El envío de remesas es algo simbólico porque muestran que esa tierra de donde tuvieron que emigrar porque no tuvieron oportunidades, quieren que se transforme. Pero va más allá de eso, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con la identidad, y quienes forman parte de la segunda, tercera generación tienen a los padres y a los abuelos decididos a que continúen con su idioma, a que continúen conociendo la historia, la tradición. Yo te cuento una anécdota, por ejemplo, o una experiencia que fue muy fuerte, muy buena. La elección de las señoritas zacatecas en los clubes y en las federaciones. Yo siendo feminista, todo el mundo me preguntaría cómo Zacatecas, ¿en Zacatecas o en Estados Unidos? No, en Estados Unidos, en los clubes y en las federaciones. Todo el mundo me preguntaría cómo que los concursos de señoritas zacatecas, pero tenían esta particularidad. Los clubes de migrantes postulaban a sus jóvenes para ver quién era seleccionada señorita Zacatecas con varios requisitos. Uno, que tenían que hacer una intervención en español sobre cómo vivían el ser migrantes.
y que tenían que hablar de la tierra de origen de sus padres, es decir, fortalecer la identidad. Y lo que yo hice fue, además, a todas las que fueran postuladas, hicimos un acuerdo para que fueran a Zacatecas. Claro. Muchas de ellas llegaban, nunca habían estado, conocían a sus abuelos, a sus primos, la cultura, iban a los museos, se sentían orgullosas de ver que mientras en Estados Unidos la historia es realmente muy reciente, no tienen esa riqueza cultural que tenemos nosotros. Ir, por ejemplo, al sitio arqueológico de Altavista y darse cuenta de esa riqueza que tenemos, que eso les diera un sentido de orgullo y de identidad, sin perder lo que era estar en Estados Unidos con otra cultura. Las muchachas iban llorando y diciendo, esta es nuestra tierra, queremos regresar acá, aunque también vivimos en Estados Unidos, tenemos una cultura binacional y el esfuerzo... Tiene que ser una cosa natural ya en su forma de ser. Es. El esfuerzo de arraigo binacionalidad, llamémoslo así. es muy fuerte. Asumir que es binacional, pero que no pierdan la identidad con México. Sí. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, un primer corte, y regresamos con Amalia García para ver algunos aspectos quizá del orden económico ahora. Regresamos.